Buenos días, Carla. Hola. Carla, tú te fuiste de viaje sin saber que ese país, Gambia, acabaría cambiándote la vida, pero en todos los sentidos, ¿no? A nivel personal, profesional, un giro completo. ¿Qué pasó? Y cuéntanos por qué Gambia y cómo fue el viaje. Bueno, al final siempre digo que hay veces que es como que el destino te lleva a un sitio y es así porque yo tengo una academia de idiomas y justamente teníamos un viaje para hacer con los niños de inglés, unos campamentos en inglés en verano. Llegó la pandemia, nos cerraron y todo el dinero ese que las familias habían invertido, bueno, pues lo tenía yo al final y llegó un momento que dije, bueno, aquí no dejan salir, está todo cerrado, voy a devolver yo el dinero y a mí me dieron un crédito de vuelo con ese importe que habían pagado las familias. Total, que al final teníamos una semana de vacaciones, buscamos un sitio que en una semana se pudiera visitar y teníamos ganas de ir a África y Gambia fue el destino, un país súper pequeño, en una semana era fácil de ver y allí que fuimos pues, con la familia y así empezó. ¿Habíais estado previamente en Gambia? ¿Sabías algo del país? Yo había estado en Marruecos, pero el resto, Marruecos y Túnez, pero el resto de África nada. ¿Y qué sientes cuando llegas allí o qué te ha gustado tanto de Gambia? Porque hablas de un primer viaje, pero desde entonces no has parado de ir y volver a Gambia. Entonces, ¿qué te ha dado Gambia en esa primera experiencia y en las demás? Bueno, te tengo que decir que cuando llegamos era de noche y caos y gente y ruido y humo y contaminación y yo pensé, ¿dónde nos hemos metido? Y mis hijas también, mis hijas me decían, no sé si vamos a estar a gusto, ¿eh? ¿Cuántos años tenían? Pues en ese entonces debían de tener unos 12, 11 y 8 o 9. Y claro, ellas era como que no lo veían claro. Y todos, mi marido igual, mi exmarido, él también en ese momento dijimos, venga, nos vamos directo al alojamiento y mañana será otro día. Y solo levantarnos al día siguiente, desde el balcón, que había toda esa naturaleza, ese clima, ese sol, ese todo, ya cambió. ¿Cómo organizas un viaje en familia en Gambia? Es decir, por curiosidad, esa semana que teníais de vacaciones, ¿cómo la organizaste? Bueno, pues la verdad es que yo no soy muy de organizar los viajes. O sea, sé las 4 cosas que me gustaría ver y a partir de ahí fluyo. Perfecto. Entonces, esto a veces está bien, otras veces hay problemas o pasan cosas. Pero no, como Gambia es muy pequeño, al final decidimos de coger el alojamiento fijo, sin movernos, y desde allí nosotros desplazarnos. Entonces fue muy fácil porque nos situamos a la costa y desde allí pues hacíamos lo que queríamos. Nos movíamos y con transporte público, taxi, y íbamos haciendo. Y cuando dices que es muy pequeño, para alguien que no tiene ni idea de tamaños de países africanos, comparativamente con España, ¿cómo es? Pues yo siempre lo comparo desde Lérida, que yo soy de Lérida, hasta Gerona, de largo. Ostras. Y unos 80 de ancho, igual me equivoco, pero más o menos. O sea, es un país que es muy pequeño, está dentro de Senegal y es un país súper pequeño. ¿Y qué te aporta este país y qué te hace volver después de este primer viaje? A mí la verdad es que allí no hay nada, y con decir que no hay nada me refiero a que no nos podemos esperar ver grandes construcciones ni grandes cosas, pero la gente y todo lo que la gente ofrece y esa conexión con los otros desde grupo, desde familia, desde respeto, desde conexión con la naturaleza, cosas que aquí, desde mi punto de vista, se han perdido, es lo que a mí me hace sentir esto, es que no sé ni cómo describirlo, la sensación que tengo hacia ese país. Cuando hablas de relaciones, ¿no?, entre personas, ¿a qué te refieres que ya no está aquí? ¿Qué personalidad o cómo conectan entre ellos o con las personas? Allí aún no tienen todo lo que... Sí, hay móviles, evidentemente la tecnología ha llegado a todas partes, ¿no? Pero esa humanidad que yo creo que aquí estaba antes también,
esa ayuda que se ofrece, si tú ahora no te va bien y no tienes comida, ven a mi casa, yo te acojo, que no tienes algo, yo te lo doy. Todo se hace entre todos. Y aquí estamos en una sociedad tan individualista a día de hoy que yo creo que es una cosa vital para las personas, porque al final somos animales, es que es así. Y necesitamos de la comunidad. Sí. Y aquí estamos acostumbrados a vivir con esta individualidad que allí no es así. O sea, yo siempre digo una cosa, siempre digo, aquí vamos al psicólogo, porque las cosas no las explicamos a la gente. Es verdad. Nos las quedamos para nosotros. Pero allí la gente comparte las cosas, comparte las alegrías, comparten los problemas, lo comparten todo. Y compartir es liberarse. Mira, me acabas de recordar, yo tuve una cena el lunes con un grupo de amigas de la universidad que nos conocemos hace 20 y pico de años y hubo un momento en el que parecía una especie de cápsula de podcast informativa, ¿no? Las noticias del día, en la que 2 o 3 personas resumieron sus últimos 3 meses en un minuto, ¿no? Y fue una sensación muy extraña que tuve, y es exactamente lo que describes, Sí, ¿no? sí, sí. Pensé, para estar aquí sentadas, amigas de toda la vida, y que tengamos que escucharnos a modo, ¿no? Escucho audio de WhatsApp a por 2, ¿no? Pero Exacto. estamos, o sea, realmente es así, ¿no? O sea, tú has sentido esto. Cuando vuelves, porque ¿esto lo sentiste ya en el primer viaje? Sí, yo cuando volví del primer viaje, a mí toda la gente, todo el mundo me decía, es que África, porque ya la gente decimos África como si fuera un país, Ya. ¿no? Entonces la gente me decía a mí, África te va a cambiar. Lo que pasa es que yo tengo que decir que a mí, yo creo que me cambió para bien. O sea, yo no volví de África, o de Gambia en este caso, pensando pobres, o no tienen nada, o no. Yo volví de allí sintiéndome mal yo conmigo misma, porque yo pensaba, es que no puedo entender que no esté feliz o que no me sienta feliz con todo lo que tengo, porque es mucho, y ellos, sin tener, no quiero decir nada porque no es así, sin tener lo material, ¿no? Y que tanto valoramos aquí, están llenos y son felices, ¿no? Y a mí esto es que me comía por dentro. Recuerdo un viaje que hice al País Vasco y que, bueno, fuimos a buscar un coche y de vuelta estuve todo el camino llorando y pensando, yo necesitaba esto y en verdad no lo necesito, o por qué solamente mi vida antes de ese viaje era constantemente necesitar cosas, ¿no? Era como, me marco un proyecto y lo consigo, y cuando lo consigo no me siento llena, necesito otra cosa y necesito otra cosa. Y yo dije, esto no es normal, me pasa algo, porque esta no es mi esencia, yo no soy así, ¿no? Y el ir allí, al volver, claro, a mí o sea, se me removió todo, porque se me mezcló todo y lo pasé muy mal durante un tiempo. A mucha gente le pasa, ¿no? Que cuando vuelve de un viaje que impacta tanto, tienes un periodo de adaptación complicado, ¿no? Y vinculas. Y esto que comentas es verdad, vamos, yo creo que hoy en día vamos con el hacer, ¿no? Y además todos nos basamos en objetivos muy materialistas, tangibles, ¿no? Y es verdad que dejamos de lado el ser, que yo creo que los viajes te permiten ser. Sí, ¿no? Total, y fluir. Y al final, yo siempre digo que en un viaje sacas lo mejor y lo peor de ti. Que allí a veces te conoces realmente cómo eres y a veces asusta porque dices, ostras, es que yo esta manera de reaccionar, esta manera de hacer, es que no lo esperaba, ¿no? Cuéntame algo, ahora has dicho que en un viaje sacas lo mejor y lo peor. Explícame alguna anécdota en la que en algún viaje a Gambia hayas sacado lo mejor de ti. Bueno, yo creo que al final lo mejor para mí es el fluir y el saber adaptarte a cualquier situación. O sea, para mí esto es una cosa que en los viajes ocurre y que después esto lo puedes pasar a la vida real. Sí, absolutamente. El adaptarse a cualquier situación. Yo, por ejemplo, una de las anécdotas que a veces explico, ¿no? Es que
bueno, Gambia al final no es igual que aquí. Yo hice una reserva por Booking de un alojamiento y el avión llegó pues tardísimo, a las 12 o así. Total, que cojo un coche, un taxi, y me llevan al hotel, que no era un hotel, un apartamento. Llamo y me dicen, no, es que hemos vendido tu habitación a las 2 de la mañana. Y digo, ostras, a ver qué hago yo ahora. Y le digo al chico, suerte que el taxista no se fue, me dijo, te espero, vale. Y yo cojo y le digo, vale, espérate, vamos a una casa de al lado, a llamar, a ver si puedo dormir allí. Una casa. Bueno, yo creo que no era una casa. Podría ser. Sí. Era como, yo creo que eran alojamientos, total, que llamé, nos dijeron que no. Y ese chico me dice, mira, si quieres, yo en mi casa tengo una habitación libre. En su casa familiar. Su casa familiar. Con total sinceridad te digo que puedes dormir allí. Y claro, yo digo, ¿qué voy a hacer ahora? A las 2 de la mañana, ¿dónde voy a dormir? Y le digo, pues vale. Pues total, que me fui a dormir a la casa de ese chico, me dejaron una habitación y por la mañana el pobre aún me acompañó a buscar alojamiento. O sea que, bueno, pues pasan cosas así. Pero te voy a decir algo, yo creo que tiene cierta valentía por tu parte, es decir, es verdad que en los viajes tenemos que adaptarnos y abrazar la improvisación continua, pero irte a dormir a casa del recepcionista de un hotel que no tenía habitación también tiene una parte... ¿Del taxista? ¡Ay, del taxista! Perdón, había entendido el recepcionista. Madre, o sea, tiene también cierto... Habrán personas que están escuchando que dirán, vaya riesgo, ¿no? Bueno, era eso, dormir en la calle, o sea, es que claro, tampoco tenía otra opción. Y en la calle, allí nunca se duerme. Si yo siempre digo que Gambia es un país, al menos lo que es la zona costera, que está vivo 24 horas. Entonces, para mí era mucho más seguro. Y que cuando digo esto, jamás me he sentido insegura allí, jamás. Pero cuando digo esto, es que para mí era más seguro dormir en ese sitio que no tener sitio para dormir. Fantástico, no. Y yo creo que esto es lo bonito de los viajes, ¿no? Estás pequeñas, a veces haces cosas que aquí no harías, ¿no? Sí. O sea, que en el propio país no haces si fuera... Bueno, y la gente a veces transmite, ¿no? Aquí igual no te fiarías, pero allí todo es diferente. Yo voy con la mochila, que yo soy muy despistada, y voy con la mochila abierta a veces y me tocan y me dicen, es que llevas la mochila abierta, ¿sabes? Y según dónde de España, si vas con la mochila abierta, en minutos no tienes nada. No, aquí cerca de donde estamos grabando, que estamos grabando en Plaza Cataluña, esto no puede pasar, ¿no? Por eso. O sea, básicamente. Perfecto, entonces, tú has hablado de que te sacan lo mejor y lo peor, en este caso sacó la improvisación, ¿no? Total. Y totalmente. Explícanos algo curioso, divertido del país, algo que hayas vivido, que por ejemplo se haya convertido en la sobremesa familiar o la anécdota familiar que cuentas. Bueno, el transporte, por ejemplo, es una cosa que a mí no me gusta coger, o sea, me gusta estar inmersa en la sociedad donde voy casi al 100%, entonces no me gusta coger taxis, no me gusta usar transporte, o sea, yo siempre intento coger el transporte público, que es el que coge todo el mundo, y este transporte público son unas furgonetas que, bueno, unas furgonetas como las de transporte de aquí, pero que sacan todos los asientos y allí ponen unas filas que se levantan, o sea, montado bien, ya lo tienen montado bien, pero van levantando y tú te levantas así para que pueda pasar el otro y igual pues meten 30 personas en esa furgoneta. Entonces, eso es una cosa que cuando la explico y a veces, y aparte yo que me veo, bueno, allí te ves de lejos, ¿no? Estoy yo sola allí con 25 personas de color que no te puedes ni mover y esto es, cada momento que te tienes que desplazarte así, ¿no? Y la gente me dice, es que no sé, ¿cómo puedes moverte así por allí cuando puedes coger un taxi, cuando puedes coger... Pero el taxi es coger el taxi, regatear, pagar mucho más dinero del que se necesita, ¿no? Entonces, pues yo me adapto a lo que haya.
Y ahora que hablabas de furgoneta, que bueno, me ha parecido súper curioso, 30 personas, no he acabado de entender cómo caben. Es decir, tú has dicho que sacan asientos, pero colocan algo en lo que te puedas agarrar. Los asientos no están, entonces ellos ponen como unos bancos, vale, y ponen una hilera de bancos, otra, ponen unas 4 o 5, o sea, tú cabes así, no te puedes ni mover. El último tiene como unas bisagras y el trocito de este último se puede levantar. Entonces la gente entra y si alguien quiere entrar detrás, pues tú te levantas, te apartas, dejas pasar y para bajar y subir, pues la gente tiene que subir, tiene que bajar. O sea, muy bien, fantástico. Bueno, y ahora hablabas de furgoneta, pero tú has venido hoy aquí en furgoneta. Sí. Cuéntanos, porque esta furgoneta que tú tienes, si no me equivoco, tiene mucho que ver con Ubuntu Soul. Sí. Con tu marca de ropa, háblanos de ella, sí. Esta furgoneta al final, bueno, cuando compramos, es que la historia es un poco larga, pero justamente cuando te estaba explicando esto del viaje al País Vasco, fue para ir a buscar esta furgoneta, que en un principio el proyecto, de esos proyectos que también te decía que era como constantemente yo, un proyecto detrás del otro, ¿no? Era poder salir en familia, a pues, ir de camping, a dormir donde fuera, a la montaña, tal y cual. Se ha convertido en mi herramienta básica para el proyecto que tengo justamente en Gambia, que es un proyecto de yo voy a buscar las telas allí, las telas africanas, y las confecciono aquí. Entonces voy a los mercados, voy a vender en mercados por ahí y claro, necesito un transporte adaptado o que me quepa todo lo que tengo que mover. ¿De dónde nace o en qué momento nace, ¿no? Hemos entendido que tú vas a Gambia, que vives esa experiencia, que es un país que te atrapa, pero ¿de dónde nace la idea de empezar a confeccionar ropa? Pues mira, yo desde pequeña con mi abuela materna, que fue como mi madre, ella cosía y bueno, me enseñaba pues a hacer un poquito de cosa, tal y cual, y siempre había hecho algo. Cuando tuve a mis hijas, empecé a hacerles ropa a ellas. Ostras. Entonces yo iba a casa de mi abuela porque era como la excusa aparte de estar allí y ella me decía, esto no lo haces bien, esto te estás equivocando, esto. Y yo iba a su casa y hacía ropa para mis hijas, pues les hacía pantalones, les hacía cosas. Y cuando yo volví de Gambia la primera vez, cuando después de toda esta sensación, este movimiento, ¿no? Dije, es que me encantaría hacer algo allí. Entonces, a raíz de esto y que yo ya no estaba bien, ¿sabes? Empieza un momento de mi vida malísimo, que es la separación con mi pareja, ¿no? Y yo en ese momento, o sea, hubiera arrasado con todo. O sea, es un momento de mi vida del que no me siento orgullosa, pero sí que es verdad que pasó, y pasó porque igual tenía que pasar así, ¿no? Pero sí que es verdad que arrasé con todo lo que tenía delante. Entonces, con esas ganas que tenía de hacer algo allí y con el malestar y todo, pues una de las cosas que a mí, en el primer viaje sí que me había llamado mucho la atención fue las telas de allí, ¿no? Porque yo cuando fui a Gambia, yo una cosa que me daba cuenta es que lo veía todo marrón. O sea, el suelo, ese color rojizo de la arena esa, ellos, las casas, todo lo veía marrón, pero esa ropa que llevaban, ese color que había en las calles, todo eso, y entre que ya me gustaba coser y esto, pues dije, ya lo tengo. Es decir, tomando el hilo de lo que has comentado, ¿no? De la separación, ¿realmente el viaje te ayudó a tirar adelante algo? Sí, mi segundo viaje allí fue una cosa que, o sea, fue una locura. Una locura es una total locura porque yo quería ir a hacer o sea, yo quería salir de mi núcleo familiar, necesitaba salir porque estaba muy mal en ese momento y hice una locura. O sea, yo cogí un avión y me fui sola, sin decir nada a nadie, a Gambia. O sea, y estuve 3 días solamente. O sea, Pero esto fue a raíz, es decir, tú vuelves del viaje, obviamente vuelves muy impactada, ¿no? La separación ya es
ya sucede y después viajas o antes no, de separarte? yo al volver, o sea, yo desde que falleció mi abuela, que yo creo que era como mi pilar, lo que me mantenía en equilibrio, ¿no? Y a veces tampoco hacía cosas para no decepcionarla a ella, o, ¿sabes? Entonces, cuando ella fallece, mi mundo, o sea, cambia todo, todo, todo. Yo las cosas dejo de verlas de la manera que las veía. ¿Y tu abuela fallece coincidiendo con el viaje también? Antes. ¿No? Antes del viaje. Antes. Vale. Y yo ya empiezo a estar mal a raíz de esto. De hecho, yo a mi pareja, yo hago un retiro porque le digo, es que no sé qué me pasa. Y me fui a hacer un retiro de yoga, bueno, me fui a hacer un retiro de unos 4 días o así, me fue muy bien, porque yo creo que salí del problema y me fue bien, pero cuando volví, eso continuó, ¿sabes? Y cada vez fue a más. Y a raíz del viaje, el primer viaje que hicimos, o sea, todo cambió. O sea, todo. Eso a mí no sé cómo llamarlo, pero yo siempre decía, siento como si tuviera un animal dentro que lo tengo que estar conteniendo para no hacer ninguna barbaridad. Bueno, porque esto yo creo que es como una especie de catarsis, ¿no? Es algo que vives, que necesitas cuando ya llevas mucho tiempo sosteniendo, ¿no? Supongo que lleva un momento y el viaje para ti fue catalizador, ¿no? Fue, digamos... Sí, no sé, a mí se me juntaron muchas cosas. El fallecer mi abuela, ¿no? Que muchas cosas, es lo que te comentaba, lo hacía para y por ella. El viaje, ¿no? Y llegó un momento que cuando volví era como... Es que no quiero hacer las cosas por la otra gente. No quiero que la otra gente se piensen que somos perfectos, pero yo no estoy bien, ¿no? Y entonces esto me llevó a una situación que me lo llevé todo por delante. Y me lo llevé todo por delante y lo pasé mal, lo pasé muy mal y hice pasarlo mal a la gente de mi alrededor. O sea, no es una cosa que recuerde bien, ¿no? Pero al final... tenemos que adaptarnos a las cosas y seguir adelante y crecer, porque al final lo único que podemos hacer es aprender de estas situaciones. Sí. Y a raíz de esto, cuando ya las cosas las veo con un poquito más de claridad, tengo claro que lo que me aportó Gambia, y después de ese viaje que te comento, que yo, en mi segundo viaje, yo necesitaba salir de allí urgentemente y cojo y me voy, sin decir nada a nadie. O sea, yo cuando estaba volviendo con el avión, yo pensaba, si esto cae, a mí no saben dónde buscarme. O sea, no le dijiste a nadie, ni a tu madre, ni a tu padre, ni a tus hijas, ni a tu exmarido, a nadie. A nadie. Ahora lo pienso. ¿Te sí, fuiste? Me fui. Ahora lo pienso y pienso, es que, o sea, esto fue una locura. O sea, debías necesitar desaparecer de una forma increíble. Bueno, me fui y me fui 3 días, ¿eh? No te pienses que me fui ya, pero un bueno. mes. Pero sí que es verdad que pensaba, es que si pasa algo, no van a saber ni dónde buscarme. Y cuando haces este viaje, en el que nadie sabe dónde estás, y llegas a Gambia, ¿qué haces en Gambia? Es decir, ¿por qué Gambia? ¿Por qué volviste? Pues volví porque Gambia me dio algo que conecté con el país, conecté con la gente y necesitaba hacer algo allí. No sé si hubiera sido Senegal o hubiera sido Etiopía, no lo sé si me hubiera pasado lo mismo, pero me pasó allí. Entonces yo volví y en ese viaje, que fueron 3 días, te puedo decir que casi no hice nada. Fui a la playa, paseé por los mercados, estuve en el alojamiento, no hice nada, pero cuando volví teniendo clarísimo que quería empezar este proyecto, que unía. Este proyecto para mí es la unión de... El Ubuntu Soul, ¿no? Ubuntu Soul, sí, que Soul. El nombre de hecho, bueno, para mí es todo una conexión porque cuando yo volví, para mí era unir ese país. De hecho, cuando yo estoy cosiendo con las telas y tal, tengo una melancolía positiva hacia el país y lo que estoy haciendo, que es Claro. esa conexión, ¿no? Y por otro lado, cuando falleció mi abuela, que yo iba a coser a su casa, ella me dijo, esta máquina es para ti. Entonces, esta máquina de coser es tuya. Cuando yo no esté, quédatela. Entonces, para mí es la unión de ella, en este caso, y eso. Y entonces, yo tengo 2 máquinas, tengo una que es profesional, que es la overlock para hacerla, pues no la utilizo nunca.
porque me gusta empezar y acabar con esa máquina, con la máquina de mi abuela. Es brutal porque para ti, yo no sabía que esta marca, ¿no? Es tu conexión con alguien que era un pilar para ti, ¿no? Para tu abuela, la máquina, y con el país que hizo que hicieras ese cambio, ¿no? O sea, que cuando estás con los dos elementos delante, Sí, es y aparte, brutal. el nombre, por ejemplo, yo cuando falleció ella, me tatué una frase aquí, ¿no? Que pone, I am because you were. Because you were, vale. Sí, yo soy porque tú fuiste. Entonces, yo me la tatué por ella. Y cuando oí la primera vez Ubuntu, ¿vale? Me llamó mucho la atención. Y cuando supe lo que quería decir, dije, ya está. Porque Ubuntu significa yo soy gracias a los demás. Y todos somos entre todos. Hostia, qué bonito. Entonces, allí fue como acabar de cerrar un círculo que necesitaba cerrar y al que necesitaba dar forma. Y en tu página web he estado mirando los diseños, las confecciones, que son fantásticas, y en algún rincón dices que con estas piezas quieres transmitir historias de personas de Gambia o historias de Gambia. ¿Qué historias? Bueno, yo cuando a veces veo a personas que llevan las telas, ¿no? Que las llevan puestas y pienso, ostras, es que, ¿por qué han elegido esta, no? Y a veces les pregunto. Y he ido descubriendo cosas que no sabía. Por ejemplo, hay unas flores que son las típicas telas de matrimonio, o sea, se casan con esas flores. O a veces me explican algo y le digo, ¿dónde las has comprado? Y me dice, pues la he comprado aquí, ¿no? Entonces yo voy a la tienda y les pido pues eso. A veces la gente me acompaña. Sí. Entonces, para mí hay una historia detrás de todo esto, una historia personal, una historia allí, una historia con la gente, ¿no? Después, el venir aquí y pensar con cada pieza qué voy a hacer, porque a veces con una pieza veo un abrigo, con la otra veo una falda, con la otra, ¿no? Y el pensar eso, el pensar un patrón, porque sí que es verdad que al principio yo pedí ayuda a una amiga mía que se llama Somía, que ellas son diseñadoras y me hicieron los primeros patrones, pero ahora... Pero allí en Gambia, ¿eh? Aquí, no, ellas aquí, sí. Está aquí, vale. Y ahora lo hago yo, o sea, ahora lo hago todo yo, todo. En un principio también yo quería ayudar a las personas allí, ¿no? Y dije, ¿cómo puedo ayudar aquí también? Y busqué algunos sastres que ellos confeccionaban parte de la ropa y después la enviaban así, yo les podía pagar un sueldo y era una manera también de ayudar a algunas familias. Pero esto me dio mucha faena porque no son limpios a la hora de coser, no son del todo limpios, entonces cuando llegaban las piezas tenía que arreglarlas y tenía mucha faena. Entonces dije, bueno, pues voy a buscar otro proyecto. Claro. Y ahora lo que hago es, a final de año, parte de los beneficios los mando, voy cambiando, antes era una escuela, pero ahora a una organización de mujeres que está en el interior de Gambia, que se ayudan a nivel de sociedad, es decir, allí donde viven, a las pequeñas las escolarizan. Vale. Las que son más mayores las forman para si quieren trabajar o quieren estudiar. Y a las otras pues las ayudan si tienen un proyecto en el campo, donde sea. Entonces se juntan cada viernes, porque es muy bueno como lo hacen, ¿no? Yo cuando voy y tengo un poquito más de tiempo voy a visitarlas. Entonces se juntan y cada viernes ponen 5 dálasis, que es muy poco. 5 dálasis que no llegan ni a €1. Vale. En una caja y ya van apuntando la gente que ha hecho la aportación y de esa caja se gestiona todo. Muy bien. Ostras. O sea, que has logrado encontrar, ¿no?, una forma de contribuir a Gambia, pero aquí mismo también contribuirte a ti, a tu alma de algún modo, ¿no? Sí, sí, y conectarlo. ¿Y cómo puedes compaginar? Que es una pregunta que te quería hacer. Tú has dicho que tienes una escuela de idiomas, tienes 3 hijas, te has separado, tienes la marca Ubuntu Soul. ¿Cómo gestionas o qué te da para poder, ¿no?, tirar hacia adelante todos estos proyectos? Bueno, yo a veces oigo a veces escucho a gente que dice, es que no tengo tiempo. Y yo, dentro de mí, siempre pienso, cuando quieres hacer algo, siempre tienes tiempo. O
siempre hay tiempo, porque tú te organizas como haga falta para llegar a lo que realmente te quieres llegar, ¿no? Entonces yo ahora mismo tengo organizada mi vida, yo por las mañanas tengo 2 días que hago clase en la escuela, toda la mañana, o sea, ese día igual hago pues 11 horas que trabajo, hago clase por la mañana, 2 días, entonces los otros días los dedico a coser. Tengo la gran suerte que tengo la academia y el taller, o sea, tengo la academia en la parte de abajo de mi casa y la academia está en la parte de delante y el taller está en la parte de atrás. Fantástico. O sea, me va bien porque mis hijas están en casa y yo también estoy en casa mientras estoy trabajando, o sea, esto lo podemos compaginar bien, los fines de semana no trabajo. Y también tengo la gran suerte que tengo a mi familia allí en el pueblo, o sea, mis padres me ayudan con... Las tienen que llevar a... Son los taxistas, ¿no? Que siempre se están quejando, pero pobres, yo sé que... Sí. Y para alguien como tus padres viajaban, o sea, tus padres tenían este espíritu viajero. No, de hecho, nosotras somos 2 hermanas y mis padres, y cuando éramos pequeñas íbamos de vacaciones, pero por aquí, por España. Entonces, no, yo desde siempre me ha gustado mucho viajar y mi madre sufre mucho porque, aparte de la manera que viajo yo, sí que es verdad que entiendo que sufra porque no planifico las cosas y voy y a veces, pues, lo que te comentaba, no pasan cosas, pero bueno, yo creo que pobre se acostumbra a todo. No están todo el día, es que tu padre, y le digo, no, mi padre no dice nada, es ella, pero le utiliza a él como, ¿no? Los tiene sufriendo. Sí, Y Carla, no sé si nos quieres comentar también, porque tengo mucha curiosidad también, porque todo este viaje, y también relacionado con tus padres, como cómo lo han percibido, y tu familia, si no me equivoco, si sigue igual, también te ha traído a una persona. Sí, sí. Bueno, yo aquí sí que hay no solamente una persona, o sea, aquí hubo yo cuando empecé a ir allí, no, cuando fui con mi familia, yo conocí a una persona, conocí a un chico y ese chico empezó ayudándome con el tema de la gestión logística, como los sastres cosían allí en un principio, pues él hacía la gestión de las telas, las llevaba, las traía, me hacía los envíos, tal. Y al final sí que hubo una relación que yo no sé si esa relación a mí me sirvió para acabar. Yo siempre le digo una cosa, porque somos amigos ahora, y yo siempre le digo una cosa, siempre le digo, porque él me dice, es que yo jamás he querido, ¿no? Romper nada de lo que hayas podido tener, y yo siempre le digo, tú no rompiste nada, tú a lo mejor a mí en ese momento me ayudaste a dar un paso que igual no lo hubiera dado, ¿no? Igual sí, pero igual no lo sé. Sí, tú sabes que tiene un nombre, ¿no? Esta figura. Bueno. Los psicólogos de pareja le llaman la persona despertador. Son personas que aparecen en tu vida y que yo que ahora tengo una edad y en mi entorno se está separando muchísima gente, ¿no? En muchos casos, no en todos, hay una persona despertador que son personas con quien no necesariamente, en tu caso tú acabaste, entiendo, tener una relación con él, ¿no? O sea, fuisteis pareja. Bueno, al final tampoco sé bien, ¿no? Nosotros hablábamos mucho, a mí me iba muy bien. Porque era un chico de Gambia. Sí, a mí me iba muy bien porque hablábamos por teléfono, o sea, aparte me ayudaba con todo eso, ¿no? Y al final el roce hace el cariño y bueno, pues sí que nos veíamos cuando estaba allí y incluso vino aquí, ¿no? Pero al final yo sabía, dentro de mí, yo sabía que esa relación no iba a ningún sitio, ¿no? Pero sí que me ayudó a poder, no sé, despertar o a poder... Yo creo que no fue despertar porque yo creo que yo desperté. Tú ya habías despertado. Sino que yo creo que fue que me ayudó a decir, hasta aquí. Claro. Hasta aquí. Claro. ¿Sabes? Y bueno, y aquí sí después, aquí sí que conocí, que de hecho la vida da muchas vueltas, ¿no? Porque yo después aquí, antes de la pandemia, antes de todo conocí, yo hacía clases también de catalán para la gente
Vale. de fuera, o sea, para los extranjeros. Vale. Y les hacía las clases de catalán para que pudieran obtener el arraigo. Perfecto. Entonces, yo allí conocí mucha gente, de Gambia, de Senegal, incluso de países latinoamericanos, Sí, ¿vale? sí. Y allí conocí a un chico que vive en el pueblo y lo conocí, o sea, de antes, y teníamos una amistad muy, muy buena. Y al final, pues, ahora estoy con esta persona, sí. ¿no? Y justamente es de allí. No, de Gambia. Sí. Entonces, Normalmente hay muchas nacionalidades, ¿no? O sea que realmente tu conexión con Gambia es... Sí, y de hecho con él estábamos intentando recordar, porque yo un día le dije, es que no sé ahora mismo si yo te conocí antes o después del viaje. Vale. Y no, nos conocimos antes. Que eso también me da, ¿no? Es como, bueno, ya éramos amigos antes, ¿no? Que me da esta cosa de decir, no, es que no fue a raíz del viaje, que no. Entonces, no sé, las cosas a veces pasan y antes lo comentábamos tú y yo, ¿no? No sabes nunca dónde vas a llegar ni dónde te va a llevar la vida. Yo creo que el viaje lo que te da, ¿no? La vida, el viaje de la vida, lo que te da es saber que nada es permanente, que comentábamos antes, ¿no? Y que las cosas cambian, y yo creo que viajar te ayuda, porque nada es permanente, por lo tanto tienes que estar preparado para adaptarte al cambio, ¿no? Y aprender y a cambiar, y en el viaje es lo que practicas todo el rato, sobre todo si viajas de la forma en la que tú viajas, o en la que yo creo que la mayor parte de mujeres que pasan por Viajando en Femenino viajan, que es de una forma menos planificada, más sintiendo, conociendo la parte local, sin prejuicios, con curiosidad, ¿no? Es decir, de la forma en que has comentado que viajas. Creo que no nos queda mucho tiempo. Me hubiera estado aquí 3 horas más, sobre todo, por ejemplo, para preguntarte cosas curiosas respecto a una relación. Mira, solo esto, te voy a hacer 2 últimas preguntas. Solo comparte cómo es culturalmente una persona española con una persona de Gambia. No voy a decir África porque, como has dicho, es un continente, ¿no? Pero alguna diferencia cultural. Penúltima pregunta. Mira, yo siempre digo una cosa aquí, porque mucha gente me pregunta, ¿no? Y con el tema de la religión la gente tiene como muchos tabús. Y yo siempre digo, mezclamos a veces lo que es cultura y lo que es religión. Entonces, yo creo que desde el respeto y desde el respetar al otro tal y como es y sin querer cambiar las cosas, siempre y cuando tú estés a gusto con esa persona y te haga sentir bien, yo creo que no hace falta nada más. O sea, no creo que a nivel cultural, porque ¿qué es a nivel cultural? Que ellos puedan comer de la mesa de un plato y tú tengas un plato cada uno. Yo, si estoy allí, me puedo adaptar y comer de un solo plato, y si él está aquí, comemos cada uno del suyo. Entonces, yo creo que tú te adaptas a cosas y la otra persona se adapta a cosas, pero que si hay un respeto de no querer cambiar a la otra persona en lo básico, es lo mismo. Al final es como tener una relación aquí. Desde luego, porque al final has descrito la base. O sea, sin respeto no hay ningún tipo de relación, vengas de donde vengas, ¿no? Exacto. Aunque seas de Barcelona, de Madrid, de Zaragoza, o sea, no importa. Y la adaptación, yo cuando te lo preguntaba era por aspectos curiosos, ¿no? Yo he estado en una relación en la que él es inglés y española, ¿no? Mi expareja, y la verdad es que habían pequeños datos curiosos, ¿no? Otros que no te afectaban en gran medida, no sé, hasta la forma de lavar los platos, por decirte algo. En Inglaterra los platos se lavan de una forma, ¿no? Se humedecen y se colocan ahí en una especie de, Sí. ¿no? de bucket, que le llaman, ¿no? De cesto, lo lavas, lo sacas con jabón y dejas que se seque el agua y el jabón, ¿no? No sé si has estado allí, esto se hace mucho en países anglosajones. Hasta pequeños detalles que no son importantes. Al final, lo que tú dices, tú puedes lavar el plato de una forma, cocinar de otra, pero si hay respeto y ahí no querer cambiar, es la base, ¿no? Es todo, y al final, dentro de las costumbres generales, cada uno tenemos nuestras manías y tenemos nuestras cosas, o sea que al final yo creo que lo importante son las bases del respeto, el que
te sientas o que te quieras con una persona y todo lo demás, porque yo, por ejemplo, si él es musulmán o si yo no lo soy o si otra persona es que a mí me da igual. O sea, si él quiere rezar, mientras no me haga rezar a mí, ¿sabes? Que haga lo que quiera. Entonces, yo respeto lo que él haga mientras él respete lo que yo decida. Y a partir de aquí se puede construir. Sí, sobre todo en la religión musulmana es verdad que hay mucho prejuicio en España, ¿no? Muchísimo. Yo creo que tenemos focalizado la religión musulmana con el norte de África, que para mí allí ya estamos mezclando religión con machismo, por ejemplo. Y cuando bajas, este machismo no existe. O sea, las mujeres trabajan, las mujeres son las que se levantan, igual que los hombres, al mercado a primera hora de la mañana. En casa, llevan la casa y ellas deciden. Y yo, de hecho, muchas veces prefiero hablar con los hombres que con las mujeres, porque ellas, o sea, me dan respeto a veces, ¿sabes? Que pienso es que son mujeres valientes y no tiene nada que ver. Y aquí tenemos como esto, pues la religión musulmana como... y yo siempre lo tengo que decir en todas partes, el machismo no es el Islam. Muchas cosas que relacionamos y que nos rebelamos, ¿no?, contra eso, no es la religión, porque en ningún sitio pone esto, ni en el cristianismo, ni en ninguna religión. Entonces, no lo es, para mí, yo siempre lo he dicho, es la interpretación correcto, que le damos o que le dan según qué círculos o qué grupos, ¿no? Pero es verdad que no lo son, es la interpretación que se le da a los documentos sagrados X de cada religión, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Carla, para acabar, a mí siempre me gusta saber qué es el viaje, ¿no?, para las mujeres que pasan por Viajando en Femenino, pero quiero que me lo digas en 3 palabras. Pues para mí viajar es desconectar para conectar. Esto es lo que significa para mí. Además, 3 palabras justas. Justas. Desconectar para conectar. Sí, sí, sí. Pues ojalá puedas desconectar muchísimo para conectarte continuamente, igual Exacto. que todas las viajeras en femenino que sé que nos siguen y nos escuchan. Y muchísimas gracias por compartir. Muchas gracias a ti por darme esta oportunidad. Gracias.